materias primas para elaborar los alimentos para acuacultura. La oxidación, como es un tema muy importante, porque es considerado el principal aspecto en cuanto al deterioro de las materias primas y de los productos terminados, inclusive superior al crecimiento de mohos y a otros procesos que ocurren dentro de los alimentos balanceados y sus materias primas. Entonces, acá tenemos el contenido. Vamos a hablar de conceptos muy básicos de la oxidación de los lípidos, los efectos que pueden tener el uso de productos oxidados en los cultivos, cuáles son las reglas para minimizar los efectos de la oxidación. Vamos a hablar de tipos de antioxidantes, características generales, luego las tecnologías asociadas con la efectividad de esos antioxidantes. Estoy tratando de no ser nada comercial, entonces va a ser algo como más teórico. Límites permisibles y curvas características en el uso de antioxidantes, ejemplos de antioxidantes, interpretación de los resultados, y hablaré un poco también sobre pruebas aceleradas y recomendaciones para la aplicación de antioxidantes. Y sobre estudios recientes que hablan sobre los efectos que tienen las fracciones lipídicas en peces cultivados. Bueno, entonces, y bueno, terminaremos con las conclusiones. Entonces, comencemos. Bueno, comencemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la oxidación? La oxidación es el proceso irreversible por el cual el oxígeno se combina con nutrientes en un ingrediente o dieta terminada. Y crea dos principales problemas. Primero, crea problemas de rancidez, que suelen estar asociados con problemas de palatabilidad, y disminuye la calidad nutricional de la dieta, ya sea porque afecta su contenido energético, su valor de lípidos, concentración de ácidos grasos esenciales, inclusive hay oxidación también de proteínas, hay destrucción de aminoácidos que son esenciales. Entonces, como general, pues se pierde valor en el alimento para acuacultura. ¿Qué pasa con la oxidación? Pues hay limitaciones en cuanto a la vida útil del alimento. Si un alimento balanceado no está bien protegido, pues va a tener un tiempo de vida muy corto, debido a la naturaleza de las materias primas que se utilizan para la elaboración del alimento balanceado. También pueden haber problemas de autocombustión, y de hecho tuvimos algunos ejemplos cuando yo trabajé en una pequeña planta en Venezuela, donde tuvimos autocalentamiento en alimentos para truchas. Entonces, ahí el antioxidante es clave para evitar este tipo de fenómenos. Como les mencionaba, ahí también se pierde energía. Si formulamos un alimento para un contenido determinado de energía, por efecto de la oxidación, esta energía tiende a disminuir junto con el valor de compuestos importantes a nivel nutricional, como pueden ser las vitaminas, los pigmentos para el tema del salmón o de la trucha, y también de los ácidos grasos altamente poliinsaturados que suelen ser esenciales en algunas especies, sobre todo como los carnívoros. Y bueno, también viene acompañado del problema de aparición de sabores rancios, pérdida de palatabilidad, y vamos a ver algunos ejemplos de dónde ocurre esto. Bueno, con la oxidación, ¿qué sucede? Sucede que si usted pagó determinada cantidad de dinero por un lote de alimento, si el alimento se le tiene problemas por oxidación lipídica, usted va a terminar teniendo un alimento de menor calidad, aunque haya pagado por el total. De allí se desprende pues la importancia de esto. Pero comencemos diciendo que no todas las grasas y aceites son iguales, ¿no? A medida que se incrementa el número de insaturaciones en un ácido graso, también se incrementa la susceptibilidad de tener problemas con la oxidación. Aquí vemos en este gráfico un ejemplo donde un ácido graso de 18 carbones y 2 insaturaciones, si lo consideramos este uno comparado con el docoso hexanoico, que tiene 6 insaturaciones, es 5 veces más propenso a oxidarse. Entonces, a medida que aumentan el número de insaturaciones, pues también aumenta la susceptibilidad
a ser atacados por el tema de la oxidación. Y es que precisamente, como lo veremos ahora, en los enlaces que están próximos a los dobles enlaces, es allí donde los ácidos grasos tienen mayor tendencia por un enlace más débil a perder un protón de hidrógeno. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los conceptos básicos de la oxidación, el ABC de la oxidación. Bueno, hay tres procesos relacionados con lo que se llama la peroxidación lipídica, en la cual terminan todos conllevando a la formación de hidroxiperóxido. Estos hidroxiperóxidos vienen de diferentes lugares, ¿no? LH significa un ácido graso. Los ácidos grasos en presencia de energía y también en presencia de oxígeno terminan escindiendo la molécula en un protón y en los famosos llamados radicales libres. Estos radicales libres, simbolizados aquí por esta L, con el simbolito este que parece como de grados, que lo que significa es que tiene electrones no apareados. Estos electrones no apareados son muy reactivos. Entonces, cuando tienen estos radicales libres, se encuentran, por ejemplo, en un aceite de pescado que tiene oxígeno disuelto, son muy reactivos y terminan formando peróxidos. Estos peróxidos también pueden reaccionar con nuevas cadenas, formando a su vez, otra vez, radicales libres, que estos radicales libres afectan a otro ácido graso y así se va formando una cadena en un ciclo a través del cual se va generando más y más hidroxiperóxidos. También por acción de la luz, la molécula, el oxígeno molecular se puede ver excitado y termina formando lo que se llama el oxígeno, este excitado que está acá, singleante, y puede atacar otra molécula de ácido graso, terminando también en la molécula de hidroxiperóxido. Hay también un ciclo de oxidación enzimática, y esto ocurre sobre todo, quizás no tanto en el alimento balanceado para acuacultura, pero sí en cuando se va a fabricar harina de pescado. Y es que hay una serie de procesos de autólisis propios después de que los peces mueren, antes de procesarlos como harina. Entonces, el tiempo allí tiene mucho que ver en cuanto a la formación de estos hidroxiperóxidos. Lo que pasa es que luego, como ustedes saben, todas las enzimas son susceptibles a la temperatura. Y debido al tratamiento térmico que se aplica, pues ya se detiene la actividad de estas lipoxigenasas y quedamos a través de estos tres diferentes ciclos concentrando cada vez más y más hidroxiperóxido en un círculo que es irreversible y se hace cada vez más acelerado. ¿Qué pasa luego con estos hidroxiperóxidos? A través de la temperatura y de iones metálicos que pueden estar presentes, por ejemplo, en una harina de sangre, que es un ingrediente muy común, muy utilizado para, no solamente para alimentos de salmones, sino también en tilapia se utiliza mucho, por ejemplo, la harina de sangre, con el problema de que viene asociado con iones metálicos de hierro. Entonces, estos compuestos, cuando están altos en la formulación, y por efecto de la temperatura, terminan formando estos radicales hidroxi, y también terminan formando peróxidos que terminan desencadenando lo que es la etapa final de la oxidación. En esta etapa final de la oxidación, lo que ocurre es que hay una cooxidación de vitaminas, pigmentos, proteínas, como le estaba diciendo, que terminan degradando totalmente la parte nutricional de nuestro alimento, y hay un reordenamiento que termina produciendo ciertos compuestos que ya son de oxidación secundaria. Eso incluye los aldehídos, cetonas, alcoholes, ácidos grasos de cadena corta y alcanes. Bueno, ya para no entrar tanto en esta parte química, pasemos un poco a entender los factores que influyen en un alimento balanceado. Y es que son múltiples. O sea, si es complicado proteger
un aceite de pescado, un aceite de pollo, un aceite de soya, más aún lo es en un alimento balanceado. Y es porque tenemos una multiplicidad de factores internos y también tenemos otros factores externos más asociados con el lugar de almacenaje, pero si se fijan, ¿no? Inclusive el tamaño del alimento, el pellet, tiene que ver porque puede afectar el área superficial. El área superficial de una partícula tiene que ver con el área que tiene en proporción a su tamaño. Entonces, alimentos muy pequeños, como por ejemplo para camarón, tienen un mayor área superficial con, por supuesto, una mayor exposición al oxígeno atmosférico. Hay otros, como les comentaba, lo de los metales, también hay características de los ácidos grasos, son muy variados, o sea, no todas las grasas y aceites son iguales. La actividad de agua también tiene que ver, enzimas, pigmentos, o sea, múltiples factores. Entonces sí es un tema que, aunque complicado, sí se sabe bastante de la química de la oxidación. Pero ¿qué implicaciones tiene esto en la alimentación de los animales de cultivo? Pues, primeramente, el primer factor que se nota es una reducción del crecimiento. Lo primero que ocurre es una reducción del crecimiento, hay riesgo a la salud, hay problemas a nivel hepático, sobre todo en peces, es una característica muy obvia, y hay pérdidas económicas. Entonces, fíjense ustedes acá tenemos el efecto de la oxidación sobre la energía metabolizable de una harina de pescado. Entonces, bueno, tenemos tres fuentes aquí de harina de pescado, harina de anchoveta, canadiense y otra noruega, que tienen unos valores de energía ya cuantificados, pero luego de un tiempo, si no se estabilizan, lo que ocurre es que caen rápidamente los valores de energía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dependiendo de múltiples factores, usted puede perder en su harina de pescado, si fuera un productor de harina de pescado, entre 5 y 15% de la energía metabolizable que tenía al comienzo. ¿Qué tiene? Pérdida económica. Esto sin tomar en cuenta que además las harinas, sobre todo acá en Ecuador, que tenemos tanta harina de atún, es una harina difícil de estabilizar, precisamente porque tiene un componente de ácidos grasos altamente poliinsaturados. Y nadie quiere perder valor en su harina de pescado, ¿no? Bueno, aquí tenemos el efecto de la oxidación en camarones. Aquí se ve un trabajo en donde había una dieta 100% con aceite fresco de pescado, y luego se va aumentando la concentración de los diferentes aceites hasta llegar a un aceite completamente oxidado. Como pueden ver, el porcentaje de crecimiento y el peso final de los camarones es mucho menor en donde se utilizaron los aceites oxidados. Luego tenemos acá otro ejemplo con lubina japonesa, muy similar al ejemplo anterior, e igualmente muestra cómo también hay una pérdida en el grupo que utilizaron aceites oxidados en cuanto al crecimiento y, por supuesto, al peso final de la lubina. Aquí tenemos el efecto en salmones, lo que les comentaba de la rancidez. O sea, cuando tenemos la oxidación primaria, cuando se están produciendo todos estos radicales libres, hidroxiperóxidos y peróxidos, no hay ningún efecto sobre la palatabilidad. Pero si la oxidación continúa, lo que ocurre es que se producen estos aldehídos, cetonas, alcoholes, ácidos grasos de cadena corta, que terminan impartiendo al alimento un mal sabor, por así decirlo. Y es lo que conocemos como rancidez, en términos un poco más comunes. Y eso podemos ver aquí como hay una caída en los salmones del 15% en el consumo de alimentos. Entonces ya veníamos con pérdidas a nivel nutricional. Fíjense que ahora tampoco se están consumiendo el alimento total que le estamos suministrando, se está cayendo el consumo de alimentos. Y encima de eso estamos presentando problemas de TBA a nivel del hígado, TBA a nivel del filet, lo que hace perder calidad también del pez, del salmón en este caso, y una caída también del alfa-tocoferol, que es la vitamina E, porque la vitamina tocoferol, como veremos más adelante, dependiendo del homólogo,
tiene una actividad antioxidante. Dirán ustedes, bueno, uy, qué complicado este tema de la oxidación, pensé que no era tan importante. ¿Qué será que podemos hacer? Entonces, lo primero que todo, pues usar materias primas frescas. Hay que disminuir todos los factores de riesgo, como por ejemplo cuando les hablaba de la materia prima para hacer la harina de pescado, tratar de procesar esos peces lo más pronto posible. Y hay que proteger con antioxidantes. Algunas materias primas traen antioxidantes, como algunos aceites vegetales, son ricos en tocoferol, pero si queremos garantizar el tiempo de vida útil que necesitamos de nuestros productos, pues debemos de proteger las materias primas y los alimentos balanceados. Algo que no les había comentado es que los antioxidantes se pueden considerar como los kamikazes. Ellos, cuando van a proteger la materia prima o el alimento, se sacrifican a sí mismos. Y aunque pueden ralentizar la oxidación, nunca la detienen al 100%, pero sí dan un muy buen nivel de protección para nuestras materias primas o alimentos. Entonces, ¿qué tipo de antioxidantes tenemos en el mercado? Tenemos diferentes, o sea, tenemos lo que llamamos los primarios, que son los sintéticos, BHA, BHT, TBHQ, etoxiquina y propilgalato. Y como naturales tenemos luteína, tocoferoles, ácido carnóxico, ácido rosmanínico, que son de los extractos de romero. Y también tenemos un conjunto de antioxidantes que se consideran más bien secundarios, como el ácido cítrico, el ácido fosfórico, el EDTA y la lecitina, ya que actúan a un diferente nivel del proceso oxidativo. Entonces, elegir el antioxidante adecuado es vital para la aplicación, ya que puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Bueno, importante tener muy en cuenta que los antioxidantes no pueden revertir la oxidación, o sea, es un proceso irreversible. Si usted tiene un problema de oxidación, ya sea en su alimento balanceado o una materia prima, difícilmente lo puede revertir, o sea, no hay manera de revertirlo. Aquí hay que trabajar de manera preventiva. O sea, no podemos ya llorar, como dice el refrán, sobre la leche derramada, ¿no? ¿Qué pasa? Que también ha venido evolucionando el mercado. Los mercados cada vez, como ustedes saben, son más exigentes y Europa viene marcando la pauta. Antioxidantes como la etoxiquina y el TBHQ ya no son permitidos en Europa y la mayoría de las plantas de balanceado tratan de amoldarse a esta norma. Al menos en el caso de Ecuador, la etoxiquina y el TBHQ ya no son utilizados. Entonces, bueno, el arsenal que nos va quedando es limitado. Ya nos va quedando BHA, BHT, propilgalato, ácido gálico y ascorbik palmitato, que es un derivado de la vitamina C híbrido, semisintético, ¿no? También tenemos, como les decía, los antioxidantes naturales, pero allí hay un tema de costo que limita un poco su utilización en acuacultura, sobre todo porque, como ustedes saben, las fórmulas en acuacultura son hechas con formulaciones al menor costo. Entonces, cuando tratamos de ingresar estos antioxidantes naturales ricos en tocoferoles o extractos de romero, pues a veces, como dicen comúnmente los formuladores, el software no los jala. Bueno, pero ¿cómo funcionan estos antioxidantes fenólicos? Lo que hacen estos antioxidantes fenólicos es que donan un hidrógeno a estos radicales libres que habían perdido un hidrógeno, como les mostré en el ciclo anterior, y ellos se reacomodan internamente de manera que no quedan como reactivos dentro del alimento balanceado o la materia prima. El tema es que ellos, una vez que ya donan su protón de hidrógeno, ya no son más reactivos. Entonces ya no pueden ser detectados cuando hace una prueba de recuperación de antioxidante, y lo que usted va a ver, por ejemplo, si aplica BHT, es que dentro de una semana o dos va a haber un valor mucho menor al original que aplicó. ¿Por qué? Porque precisamente el antioxidante se sacrificó para estabilizar esa harina o alimento balanceado.
Ahora voy a pasar a mostrarle una serie de consideraciones con respecto a los antioxidantes, que tiene mucho que ver con la tecnología que hay detrás de los antioxidantes. O sea, no sé si ustedes sabían, pero hay diferentes homólogos del tocoferol, desde alfa, beta, hasta llegar al delta. A medida que nos movemos en los homólogos del tocoferol, vemos una mayor actividad antioxidante en este sentido, pero hacia acá vemos una mayor actividad como vitamina E con el alfa tocoferol. Entonces, cuando usted compra un antioxidante natural con tocoferoles, siempre es importante preguntar la relación que hay entre las diferentes formas homólogas del tocoferol, ya que son precisamente las delta las que tienen la mayor actividad antioxidante. Bueno, otra característica importante a tomar en cuenta cuando se desarrollan antioxidantes, como por ejemplo la empresa para la cual laboro, que es Kemin, es tratar de crear sinergia entre diferentes antioxidantes. Y es que, por ejemplo, hay un producto que se llama Rendox AT20, que es ahorita el éxito con la harina de atún en Ecuador. ¿Y por qué funciona? Funciona porque crea esta sinergia entre el BHA y el BHT. Lo que ocurre es que este producto es 20% BHA, 20% BHT y funciona mejor que 40% de cualquiera de los dos antioxidantes solo. Y los mecanismos que explican por qué funciona mejor es porque el BHA puede regenerar el BHT. Y aquí se muestra el ciclo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque siempre debemos mantener un nivel mínimo de BHT para transporte, como veremos en unas normas que hay para el transporte, que son las normas IMO, para el transporte de sustancias peligrosas de posible incineración, como son las harinas de pescado o algunos alimentos balanceados que son muy ricos en grasa. Luego, el segundo mecanismo que explica por qué el BHA y el BHT funcionan mejor en combinación es porque van creando algunos dímeros. Y estos dímeros también tienen una actividad antioxidante, inclusive mejor que cuando estaban separados. Entonces, esto es la manera como se explica la sinergia entre los antioxidantes. Estos mismos esquemas también pueden ocurrir entre BHA y propilgalato o BHT y propilgalato. Y dentro de Kemin, por ejemplo, tenemos toda una amplia variedad de diferentes productos que se adecúan precisamente a las necesidades de cada cliente. ¿Por qué? Porque no todas las grasas son iguales, ni todos los alimentos son iguales. O sea, cada quien tiene necesidades diferentes y por eso pues tenemos que brindar un antioxidante personalizado. Luego tenemos el mecanismo de los quelantes. Los quelantes son los que evitan que estos iones de cobre o de hierro, por ejemplo en la harina de sangre, actúen como prooxidantes dentro de nuestro alimento o materia prima. Y aquí se muestra un ejemplo cómo terminan formando un complejo de citrato con el catión bivalente del cobre. De manera tal que evitan que ese ion actúe como prooxidante. Pero además de eso, las compañías en el desarrollo de su tecnología antioxidante también desarrollan diferentes filosofías. Y una de las que tenemos en Kemin es atacar el tema de la oxidación a diferentes puntos. Si se fijan acá en esta pirámide, tenemos por una parte secuestrantes de oxígeno o también neutralizadores de peróxido. Esos son los galatos. O sea, actúan a un nivel en el cual se secuestra esas moléculas excitadas de oxígeno y los peróxidos, que son los productos que terminan formando el hidroxiperóxido que les mostraba yo en el otro ciclo. Pero además de eso agregamos quelantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácido cítrico. También tenemos otro tipo de neutralizadores de radicales libres, como es el BHT, y los galatos que también hacen el mismo efecto. Entonces, para explicarles que no se trata solamente de sinergia, sino que también la tecnología detrás de los antioxidantes tiene mucho que ver con atacar a diferentes puntos del ciclo de oxidación, primaria y secundaria.
Entonces, otra tecnología también importante cuando se desarrollan antioxidantes es que no puede ser igual un BHT sólido, genérico, que tiene un tamaño, son escamas que tienen 511 micras, que un tamaño promedio de partícula de lo que los antioxidantes en polvo que hacemos en Chemi, que tiene apenas 20 micras. ¿Por qué? Porque el número de partículas es astronómicamente diferente. O sea, estamos hablando de 14.300 partículas versus 232 millones. Entonces, claro, tiene mucho que ver la distribución de ese antioxidante entre todo el conglomerado de la mezcla que tengamos, ya sea de alimento balanceado o inclusive también en las harinas. Entonces, hay toda una tecnología en Chemi para poder llegar a este tipo de soluciones. Y ahora lo que les quiero mostrar es un gráfico en el cual se comparan por qué es importante este tema del pequeño tamaño de partícula y la homogeneidad en una premezcla de productos, ¿no? Entonces aquí tenemos el producto de Chemi, tenemos un producto de la competencia A y un producto de la competencia B. Se supone que en todos deberíamos recuperar el 100%, y lo que vamos a ver es que en 5 muestras que se toman hay mucha variación. Aquí vemos la variación del producto de Chemi, que está hecho con partículas muy, muy pequeñas. Si se fijan, baja un poco de 100, está por debajo, sube un poco, pero se mantiene un sentido muy cercano, con muy poca dispersión de datos, alrededor del 100%, que es lo teórico, que no es el caso de lo que ocurre con otro producto A y de otro producto B, en donde se ve una altísima variación. Toma una muestra, parece que no hay antioxidante, toma otra, parece que hay más de lo que debería. Entonces, ¿qué me dice esto? El efecto que tiene esta situación es que a la final usted va a tener puntos protegidos con el antioxidante y otros puntos que no están protegidos. Y lo que ocurre, pongamos un ejemplo, cuando pues, se originan los problemas de autocombustión de las harinas, de los alimentos balanceados, es que seguramente la ignición comienza por puntos que no están protegidos, que luego se van irradiando al resto del producto con importantísimas pérdidas económicas, porque una vez que un alimento balanceado se incinera, yo creo que ni reprocesar se puede. Entonces, hay varios límites previsibles en relación con los antioxidantes, ¿no? Primero está la norma que suspende, la norma de la Comunidad Económica Europea, que suspende el uso pues, de toxiquina como aditivo para todas las especies y categorías animales, ¿no? A nivel de Europa no se puede utilizar la toxiquina en ningún producto. Pero también quiero comentar que la toxiquina, al menos en el caso de acuacultura, sí era muy, muy efectiva. Y no por casualidad era el antioxidante favorito, o sea, además que venía al 95% de pureza, era muy, muy efectivo y era muy, muy económica. ¿Qué pasa con todas estas restricciones que vemos que van llegando al mundo de la acuacultura? Bueno, es que seguramente las soluciones no van a costar tan baratas como el producto que se está restringiendo, pero sí tenemos arsenal suficiente de antioxidantes y toda la tecnología que les he explicado para poder reemplazar la toxiquina, no solamente en materias primas, sino también en el alimento balanceado. También hay otra lista de aditivos autorizados que mencionan en la Comunidad Económica Europea acerca del límite máximo de antioxidantes que se pueden utilizar en un alimento balanceado. Y cuando hablo de límite máximo, estamos hablando de la fabricación, no de lo que queda, porque usted sabe que los antioxidantes se sacrifican. Entonces, quizás no todos los países han llegado a esto, pero esto viene. O sea, va a llegar un momento que van a pedir una auditoría. A ver, déjeme ver su fórmula, cuánto estoy colocando de BHA, toxiquina ya no se usa, BHA, BHT, no puede pasarse de 150 ppm, y hay otra regulación que dice que los galatos no pueden pasar de 100 ppm. Lo que hemos hecho en Chemi es utilizar sinergias entre galatos con BHA o con BHT de manera de poder incrementar la dosis sin exceder esta norma. O sea, dentro del repertorio, portafolio de productos de Chemi, lo que hemos hecho es tratar de ajustarnos a la norma. ¿Para qué? Para no tener limitaciones en cuanto a la dosificación de los productos
que necesita el cliente, porque no sé si ustedes saben, pero por ejemplo un alimento de salmón para engorde puede andar en un orden de grasa, de contenido de grasa de 36 a 38%. Son las nuevas dietas altas en energía que están produciendo resultados fabulosos y que uno lo puede contactar en Chile. Han acelerado mucho, han acortado los ciclos de producción de salmones, pero modificando los niveles de energía de la dieta. Entonces, un alimento que lleve tal contenido de grasa, o sea, casi llegando al 40% de grasa, requiere de una muy buena protección, sobre todo porque muchos de esos ácidos grasos pues también son altamente poliinsaturados y necesitan de protección. Bueno, la IFO también, y en esto participó Kemi, hizo una revisión de los niveles de toxiquina, DHT y tocoferoles en las harinas de pescado y llegaron a la conclusión de que para poder transportar, por ejemplo, Ecuador exporta mucha harina de atún a China. Para poder exportar a China, el valor mínimo que debe tener esa harina es de 50 ppm de toxiquina. O sea que si alguien, porque China todavía acepta, pero en Ecuador ya no se puede usar más toxiquina porque está prohibido. Pero ponen otro límite también que es el BHT, a 100 ppm. Entonces, si por ejemplo una harina de pescado fue tratada a 400 ppm de BHT, se supone que a la salida no debería tener menos de 100 para poder ser embarcada. Si esto no ocurre, las autoridades normalmente lo que hacen es que envían a reprocesar esa harina para que pueda ser transportada. Y gracias también al apoyo que hizo Kemi, también los tocoferoles fueron incluidos y se estableció un límite de 250 ppm. Como pueden ver, o sea, sí hay alternativas para reemplazar la toxiquina, para transporte seguro de materias primas y también para evitar la oxidación, pero las concentraciones van en aumento, ¿no? Esto es lo que conocemos como las curvas características de la autooxidación de los lípidos. Como les decía, pues, o sea, los antioxidantes son kamikazes, ellos se van sacrificando y van cayendo en su concentración hasta que ya se vuelve asintótico y ya se supone que la harina o el alimento balanceado está estabilizado y no debería de caer más. En esa misma curva, en la etapa, sobre todo en la etapa de iniciación y propagación, aumenta mucho el consumo de oxígeno de la muestra. Y también aumenta lo que conocemos como valor de peróxido, que es un indicador clave y muy utilizado para conocer el grado de oxidación de la materia prima. Sin embargo, fíjense que al concluir la etapa de propagación, el valor de peróxido llega a un máximo a partir del cual comienza a caer. Entonces, tener un valor de peróxido, un PB, no nos dice si estamos de este lado de la curva o del otro. Y por eso la mayoría de los análisis de oxidación también incluyen valores, compuestos no volátiles, volátiles de oxidación secundaria. ¿Para qué? Para saber si estoy de un lado o del otro de la curva. Ya que a medida que se disparan los productos de la oxidación secundaria, entonces comienzan a decaer el valor de peróxido. Otro factor importante también es ver que los lípidos insaturados, a medida que avanza el proceso de oxidación, tienden a decaer. Aquí tenemos lo que voy a explicar más adelante también, que esta es una prueba acelerada de absorción de oxígeno en una grasa de pollo, que es un ingrediente muy común en alimentos, en dietas para acuacultura, para salmón, creo que para tilapia también lo utilizan. Fíjense acá que no necesariamente la toxiquina es el que mejor se comporta. Aquí, a medida que hay mayor tiempo hasta que comienza a absorberse el oxígeno, se supone que tiene la mejor protección contra la oxidación. En este caso, acá vemos que el BHA se comporta muy bien en grasa de pollo, inclusive mejor que la toxiquina. Esto por ejemplificar cómo los diferentes antioxidantes se comportan mejor dependiendo de qué tipo de grasa estemos tratando de proteger. Aquí hay otro ejemplo, esta vez en aceites vegetales. Aquí tenemos un control que tiene un tiempo de 17. Aquí vemos una aplicación de toxiquina a 200 ppm, en donde vemos que casi no hubo efecto en la mejora del tiempo, ¿no?
Si se fijan acá, en esta prueba OSI, que es otra prueba acelerada, este producto para Diamond White Liquid, que es un producto que es BHT más propilgalato, da una protección que se va incrementando el tiempo a medida que vamos aumentando la dosis. O sea, alternativas sí hay. Pero también quería comentarles un poco sobre cómo interpretar el nivel de oxidación de una materia prima. Este es el valor de peróxido que les mostraba en la gráfica hace un rato. Podemos considerar que una materia prima o un alimento balanceado, cuando está por un valor de peróxido menor de 5, está en excelentes condiciones, está en buena calidad. Cuando ya comienza entre 5 y 10, el valor de peróxido a manifestarse, entonces ya podemos asumir que están los primeros signos de oxidación. Cuando estamos entre 10 y 20 y estamos en naranja, o sea, ya definitivamente tenemos un proceso de oxidación en curso. Y cuando ya pasa de 20, generalmente los alimentos suelen ser ya rechazados porque estos peróxidos pues, van a tender a convertirse a productos secundarios de la oxidación, como lo es el TBA. Aquí tenemos este parámetro, el valor del ácido tiobarbitúrico, el TBA, que tiene una escala diferente, pero la interpretación también del TBA depende de qué materia prima estamos analizando. Entonces, por ejemplo, en el caso de un alimento para acuicultura, valores menores a 5 se consideran ok, primero signo entre 5 y 10, proceso de oxidación que comienza entre 10 y 15, y ya más de 15 se considera que el producto debería ser rechazado porque tiene un valor de TBA muy alto. Si ya tiene productos secundarios de la oxidación en un alto nivel. Y bueno, esta es una prueba acelerada, se conoce como la prueba OSI. Aquí lo que hay es un recipiente hermético, realmente de vidrio. Esta prueba se utiliza mucho con aceites. Aquí no se pueden utilizar ni alimento balanceado, ni harinas. Lo que se suele hacer es una extracción previa, pero dependiendo de cómo sea la extracción, también puede verse afectada la prueba. Entonces se recomienda sobre todo utilizarla con líquido, con aceites. Entonces aquí lo que se hace es que se introduce aire comprimido a la muestra, esto se calienta a una temperatura determinada, y por supuesto esa elevación de la temperatura más el aire comprimido favorece el proceso de oxidación, y luego de acá se comienzan a desprender algunos productos de la oxidación secundaria, que incluye varios ácidos, y entonces este otro recipiente que está aquí al lado tiene un sensor de conductividad que detecta cualquier variación en la conductividad eléctrica del agua desmineralizada en la cual se encuentra. Entonces, lo que termina ocurriendo es que cuando se producen los productos secundarios de oxidación, cambia la conductividad eléctrica, y esto en un computador muestra un gráfico así como el que se está mostrando allí, ¿no? Y permite, así como vimos anteriormente, comparar diferentes antioxidantes, diferentes dosis. Es un buen predictor de lo que va a ocurrir en pruebas a largo plazo, porque si, por ejemplo, usted quiere darle un tiempo de vida útil a su alimento balanceado de 6 meses, no tiene que esperar 6 meses para saber cuál es la dosis ideal. A través del OSI, la prueba OSI acelerada, puede tener una muy buena idea de cómo se va a comportar el alimento, y normalmente, de lo que he visto hasta ahora, sí funciona bien para predecir. Hay otra prueba acelerada que se conoce como la bomba de oxígeno o el Oxitest. Hay un equipo muy bueno que es el BELP, que es italiano. Aquí lo que se mide, aquí es una cámara metálica en donde se puede colocar muestras tal cual. Es la ventaja que tiene sobre el óseo. O sea, aquí se puede trabajar con una muestra pequeña, creo que son 50 gramos, de alimento balanceado. Se colocan en la cámara. Normalmente esta prueba se hace a 2 temperaturas, particularmente acá yo lo he hecho en la Universidad Técnica de Ambato, en Ecuador, y lo hemos hecho a 80 y 90 grados. De manera tal que podamos evaluar cuál es la absorción de oxígeno de esa muestra, porque aquí, en vez de meter aire comprimido por estas válvulas, lo que se introduce es oxígeno puro. Hay que tratar de acelerar aún más el proceso de oxidación. Y por supuesto también se eleva la temperatura. Entonces lo que se mide es el tiempo hasta que se produce un punto de inflexión de la curva, que es esta línea verde que ven acá en el gráfico. Ahí hay un punto de inflexión donde ya comienza rápidamente a caer la presión de oxígeno.
mientras más tiempo transcurre hasta que cae la presión de oxígeno, eso nos quiere decir que el producto es menos susceptible a ser oxidado. También es importante mencionar que de esta prueba se pueden generar unas ecuaciones de regresión que incluyen también la temperatura de almacenamiento y se generan unos valores que predicen cuánto pudiera tener su alimento balanceado de vida útil. Esto tiene que ser calibrado. Las ecuaciones de regresión a veces no dan un R cuadrado muy alto, pero a veces sí lo dan, y entonces nos sirve como un indicativo para saber de cómo se va a comportar el alimento balanceado. Entonces, otro punto importante es saber el cómo, ¿no? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Y al menos en el caso de alimentos para salmones, lo que estamos haciendo ahorita en Chile es recomendar una doble aplicación. ¿Y por qué doble aplicación? Porque se utilizan equipos de extrusión que son diferentes de los peletizados. En camarón ahora también se utiliza mucho alimento extruido, pero en salmón solamente se usa extrusión. ¿Y qué pasa? Que algunos antioxidantes son termolábiles, entonces recomendamos proteger desde el mezclador con antioxidantes en polvo. Aquí no está la parte de acondicionamiento, hay una parte de acondicionamiento donde se eleva la temperatura, luego, supongo que será esta, luego pasa el tornillo extrusor y luego va un secado. Y entonces tenemos lo que en Chile denominan la parte de harinoso. O sea, hemos terminado un alimento balanceado que además se expandió, que no es el caso de camarón, en donde evitamos que haya la expansión. Luego en esa expansión quedan unos orificios que se va a aplicar luego el antioxidante junto con el aceite de cobertura, y pueden ser inclusive dos procesos secuenciales de aplicación de cobertura al vacío. O sea, se hace un vacío en unas cámaras especiales donde cada elemento balanceado y este aceite penetra dentro del producto, y aquí también metemos antioxidantes de manera tal que podemos proteger un alimento que inclusive tiene 38% de grasa. Esto también pues se aplica pues a camarón, podría también aplicarse una parte en polvo en el mezclador, y también en la cobertura de aceite, que esta vez no es al vacío, se puede aplicar parte del antioxidante si lo requiere por tema de oxidación. Con el tema de las harinas de pescado, al menos en Latinoamérica no lo hacemos así, pero antes o después del molino es donde se suele aplicar el antioxidante, previo al ensacado. En Europa también acostumbran poner una pequeña parte del antioxidante en los molinos donde está la materia prima, los peces o los residuos de peces para hacer la harina, para también proteger desde el principio. Y bueno, y para los aceites de pescado, pues justo antes de pasar al tanque de almacenamiento se aplican los antioxidantes. Esto es un ejemplo de los servicios que tiene Kemin, que se denomina Smartbox. Es una cajita de acero inoxidable que incluye todos los sistemas de software y de bombas para la correcta dosificación y aplicación de los productos de Kemin. Bueno, también hay una información muy reciente, y esto va más en la onda de lo natural, de los antioxidantes naturales, que es el uso de tocoferoles, romero, inclusive los aceites esenciales de carbacrol y de timol, que tienen cierta actividad antioxidante, que cuando son colocados en el alimento, ya hay varias publicaciones que indican que mejora la calidad del filete. Claro, no hay que estar preguntando. Ya, y luego entonces hay una reducción, esto tiene que ir acompañado, estos antioxidantes naturales, esta nueva tendencia a colocarlos en el alimento, que genera un valor agregado al producto y además inhibe si el sacrificio fue el adecuado, o sea, sin estrés, porque el estrés que se genera al momento de la cosecha puede ser exacerbado, y eso va a generar múltiples rutas metabólicas que van a incrementar todos estos compuestos, los peróxidos, los hidroxiperóxidos, los radicales hidroxilo que ya vimos, que van a terminar afectando la calidad de la carne de los peces que estamos cultivando, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, el sangrado es importante también en el momento del sacrificio, ya que reduce la cantidad de hemoglobina que sabemos tiene el prooxidante hierro, que también puede afectar la calidad final del producto. Y por supuesto, las buenas prácticas de almacenamiento, el tema de la temperatura,
el uso de atmósferas modificadas también puede evitar que los peces al final del cultivo no se vean afectados. Como conclusión, pues la importancia de la antioxidante es establecer el cuál, el cómo, el dónde. Vimos que la tecnología que hay detrás de los antioxidantes, la sinergia, tamaño de partícula, todo esto pues afecta el resultado. Si hay alternativas para reemplazar la toxiquina. Bueno, muy importante, la oxidación, proceso irreversible, muy claro, lo repetí mucho durante la presentación, no se puede trabajar ya luego de que el problema se ha presentado, hay que hacerlo de manera profiláctica, desde un principio, tratar de evitar todos los efectos de la oxidación, ya que puede tener problemas para los animales de cultivo. Bueno, también importante tratar de aplicar los antioxidantes lo más pronto posible, ya que este proceso puede generarse muy rápido por todas estas reacciones en cadena que terminan favoreciendo la formación de los hidroxiperóxidos. Bueno, las actuales tendencias del mercado y sus continuas restricciones han llevado a un fuerte desarrollo con el tema de investigación y desarrollo, con el tema de los antioxidantes y por supuesto que la protección del alimento balanceado ofrece una nutrición superior. Garantiza el valor del salmón, hoy esta fue una presentación que hice para Chile, pero brinda una poderosa garantía de frescura también a todas las materias primas, ¿no? Al producto final pues, de la cosecha. Esto es todo, gracias por la atención, y nada más me queda pues comentar que Kemin AquaScience es una división nueva del grupo Kemin. Kemin es una empresa grande de más de 2.000 empleados que tiene una empresa norteamericana, una empresa que empezó con un grupo familiar, tiene 18 plantas en todo el mundo, pero que recientemente decidió involucrarse con el tema de la acuacultura. Y bueno, además de antioxidantes, ofrece una multiplicidad pues, de diferentes aditivos, no solamente para el alimento balanceado, como explicaba Mario al principio, sino también productos que se aplican en camaronera, y también tenemos productos para harinas de pescado. No sé si tenemos tiempo para... Sí, no,